Buenos días, querido hermano. Estamos aquí nuevamente para compartir lo que estuvimos estudiando este domingo. Para aquellos que no pudieron asistir a la reunión a través de internet, queremos dejar el testimonio del mensaje para que lo puedan estudiar con tranquilidad, en forma calmada en sus hogares. Esta semana hemos tocado un tema que tiene que ver con tomar decisiones en la vida. Y, y nos vamos a remitir al texto bíblico para entender cómo se hace, cómo debemos nosotros los cristianos tomar decisiones sabias. Miren, todo el tiempo nosotros nos vemos enfrentados a tomar decisiones en nuestra vida, siempre. Siempre estamos tomando decisiones, chicas, pequeñas, grandes, no importa. ¿Ya? No sé, pues grandes decisiones, ¿qué vamos a estudiar para hacer una carrera profesional? O pequeñas, qué ropa comprarnos, ¿no es cierto? Hay muchas decisiones, muchas alternativas que se nos presentan en la vida, como por ejemplo nuestro compañero de vida, nuestra esposa, esposo, nuestro trabajo, si es que nos ofrecen un trabajo nuevo, si, porque no todo lo que nos ofrecen, todo lo que vemos es lo que nos conviene. Quiero justamente, a partir de la historia bíblica de dos hombres que eran parientes, muy similares entre los dos por los estilos de vida que tenían, tomaron una decisión común, pero con resultados completamente opuestos. A partir de eso, yo pretendo, digamos, que podamos identificar a través de la historia, en una comparación con nuestros resultados de vida, ¿para qué? Para entender que lo que nosotros vivimos hoy lo decidimos mucho tiempo anterior, ¿ya? Antes, meses antes, años antes incluso, se traducen en el resultado de vida que tenemos hoy. Todo lo que se decide hoy inexorablemente nos afectará en el futuro. Y ese es el resultado que tenemos hoy día. Por eso que la idea es comparar cuál ha sido nuestra experiencia a la luz de las Escrituras, porque si esta palabra llega al corazón, entonces existe la posibilidad de que a partir de este momento cambies el switch, cambies tu forma de pensar y de cómo tomar decisiones. Es importante que se entiende que a partir de hoy, ¿ya? Dios te abre una oportunidad todos los días para hacer bien las cosas, para dejar de hacer mal las cosas, ¿ya? Así que esto es más o menos el contexto en el cual vamos a tratar el tema de hoy. Vamos a partir leyendo Génesis 12:6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Aquí hay una primera parte que me detengo un minutito porque pongo ahí hasta que hubo una hambruna. O sea, lo que en el fondo se produce un intervalo aquí, ¿ya? Porque él detuvo su marcha que le había prometido en Génesis 1, 12:1, cuando le dice, anda y vete de tu parentela, le dice Dios a Abraham, anda y vete de tu parentela a la tierra que te mostraré, y ahí haré de ti una gran nación. Entonces él salió, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en un mapita inmediatamente. Él salió de su tierra, de la tierra de los caldeos, y viajó hasta que llegó a este punto. Cuando llegó a este punto, él tuvo una hambruna general y detuvo su marcha de acuerdo a lo que Dios le había dicho, y se tuvo que ir a Egipto a pasar la hambruna.
¿ya? Y pasada la hambruna, nos incorporamos nuevamente en la historia, aquí en el capítulo 13, versículo 1, que sigue y continúa. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí el texto bíblico. Yo puse ahí en otro color destacado, ¿no es cierto? Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla. El texto original de lo que yo quería plantear hoy día era esto. Si nosotros vamos como Lot poniendo nuestras tiendas hacia Sodoma en nuestra vida, ¿ya? Es el centro del mensaje que hoy día quiero transmitir a ustedes. Pero veamos un poquito de historia, cómo se movió esto que está aquí. Mira, este mapita muestra el viaje de Abraham hasta el momento que estamos hablando. Él vivía aquí, en la tierra de los caldeos, en Ur, y viajó hasta Harán. ¿Ya? Este trayecto que él viajó cuando estaba en Harán, él recibió la promesa de nuevo. Aquí fue el llamado en Ur y aquí en Harán recibió la promesa. Y él comenzó a viajar de la dirección que Dios le avisó, ¿no es cierto? Y bajó hasta la tierra prometida, aquí, la tierra de los cananeos, y llegó más o menos a esta zona. Esta zona estaba antes de Jerusalén, a unos 90 kilómetros al norte, al oriente dice la palabra, también está al nororiente, estaba Jai y Betel, que eran dos ciudades cercanas, y él habitó entre esas dos ciudades. Bueno, aquí es cuando él detuvo su marcha por la hambruna y tuvo que salir de ahí y se fue a morar en Egipto hasta que pasara la hambruna. Se ve claro, ¿no es cierto? El punto que llegaba era este. Aquí llegó y él habitó en este lugar. ¿Ya? Y esperó hasta que hubiera pasado la hambruna. Así que importante es detectar que Dios le mandó, él obedeció, pero llegó un minuto que tuvo que interrumpir lo que estaba haciendo, lo que Dios le decía, y tuvo que escapar a pasar el hambre con su gente. Aquí está en detalle, más o menos la ciudad. ¿Ves? Está Jerusalén acá. Aquí él habitó en esta zona, aquí entre medio de estas dos ciudades. ¿Ya? Si yo lo quiero dibujar, en realidad estuvo ahí. ¿Ya? Ahí estuvo habitando y de ahí salió a Egipto. Y de Egipto, cuando terminó su obra, según el texto que estábamos leyendo, volvió exactamente al mismo punto donde había quedado. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque
es importante que es como debía continuar con lo que Dios le había dicho, ¿ya? Con lo que Dios le había ordenado. Y este lugar en donde él habitaba es donde se presentaron los problemas entre los pastores porque el terreno, las aguas y toda la disposición para poder alimentar todo ese ganado era insuficiente, no daba, entonces se presentaron peleas y problemas. Quiero hacer una cápite, ¿ya? Para que veamos más o menos el contexto general de cómo era el territorio. Esto que está aquí en rojo, que ustedes ven aquí, ¿ya? Esto es Israel. Todo el territorio que estaba en ese tiempo de los cananeos que Dios estaba dándole a Israel. Lo importante que quiero destacar hoy día, de acuerdo a Ezequiel 37, 38, Isaías 27, que las profecías hablan que Israel en el tiempo final iba a estar rodeado de enemigos. Un pequeño territorio, no mucho, muy grande, pequeño. ¿No? Comparado con todo este mapa que tenemos aquí, ¿no es cierto? Comparado con este mapa, podemos entender, difícilmente podemos comprender cómo un pueblo tan pequeño, de no más de 9, 10 millones de habitantes, rodeado de enemigos dentro de su territorio y fuera de su territorio. Egipto es un país enemigo. Sudán también, pero aquí tenemos Turquía es enemigo, Siria es enemigo, Irak es enemigo, Irán es enemigo. Todos estos países están hoy día luchando. Jordania también se está transformando en un enemigo. Todos estos países se están transformando en un enemigo que quiere, a la luz de lo que Irán manifiesta, hacer desaparecer esta pequeña franja de tierra en las manos de israelitas. La pregunta es, ¿no tienen suficiente territorio? ¿No tienen suficiente recursos para aguantar un poco de gente de aquí? No. ¿No pueden dejar a Israel vivir en paz? ¿En un territorio pequeño? ¿No se lo pueden conceder? Bueno, hay mucho más en la historia. Hay mucho más. Llevaba 5 días Israel instalando su tierra, su gobierno, cuando ya fue atacado por Siria y Jordania en el año 48. Bueno, sabemos que hoy día por las profecías bíblicas que estos países se van a unir a atacar nuevamente. Pero la promesa de Dios sobre todo esto es para que ustedes vean nomás el contexto que estamos viviendo. La promesa de Dios sobre este pueblo es que no los van a sacar de su tierra. Dios se la dio, nadie los sacará. Lo han intentado, en todas las ocasiones han perdido. En el 48 perdieron, cuando Israel ni siquiera estaba armado todavía como país. En el 67, con la guerra de los 6 días, que fue un milagro maravilloso de Dios. En el 73, que también fue otro milagro. Y ahora ya luego, no sé si el 2020 o 2021, pero no creo que pase mucho más allá, que estos países van a atacar a Israel de nuevo. Israel es el pueblo escogido, es la niña de los ojos de Dios. No lo van a lograr. Y ellos no aprenden porque están manejados por el enemigo. No aprenden. Dios protege, esto yo lo puedo asegurar, Dios protege a su pueblo. ¿Ya? Este capítulo lo hago como para que tomar conciencia de que hoy día toda esta historia viene de atrás, no es de ahora nomás. Bueno, cuando Abraham recibió la promesa de Dios de una descendencia y una tierra para ser nación, ¿no es cierto? Él obedeció de inmediato, le creyó a Dios sin haberlo conocido antes. Él tenía otros dioses de acuerdo a lo que era su padre, Coré. Entonces salió de su territorio con su mujer y su sobrino, y todo su ganado y todos sus siervos. En Canaán, la tierra que visitaron fue en el Valle del Negev, y después inmediatamente el segundo lugar donde Dios le reconfirmó su promesa. Cuando le reconfirmó su promesa, él, entre Betel y Jai, ¿qué es lo que hizo? Levantó un altar e invocó el nombre de Dios para darle gratitud por lo que había hecho. Entonces, eso lo vemos en el versículo 7 de lo que leímos. Cuando pasó la hambruna y se fueron a Egipto, estuvieron su tiempo allá y volvieron exactamente al punto donde había construido el altar a Dios. ¿Para qué?
porque él iba a retomar desde el punto que dejó pendiente, inconcluso, desde ahí partía de nuevo haciendo todas las cosas. Y lo primero que ocurrió, el primer evento que ocurrió cuando estaban ahí, dado que había sido muy bendecido, tanto él como Lot, como su sobrino, habían sido bendecidos tanto en ganado como en bienes, en oro, plata, dice, ¿ya? Fue la discusión entre los pastores, la pelea. Podríamos pensar que Dios mismo estaba apartando, de alguna manera, eh, la situación de entre, que podría ser de origen espiritual entre Abraham y Lot. Abraham aplicó mucha sabiduría al pedirle a Lot que se separaran. ¿Por qué? Porque no quería, por una parte, que los problemas de menores, problemas de ganado, problemas de bienes, interfirieran en la familia. ¿Ya? ¿Y por qué fue sabio? Porque le dijo, mira, tú toma la dirección que quieras, escoge tú primero y yo me voy a ir en dirección opuesta. ¿Por qué le dio a escoger? Porque no quería que pensara, es muy probable que no quería que pensara Lot que él estaba aprovechándose, que iba a tomar la mejor parte. Lo que en el fondo iba a generar una especie de resentimiento o podría haber generado algún tipo de problema al futuro. Entonces le dijo, mira, esto es para que no peleemos, fue real, ándate tú por un lado y yo cuando tú vayas para allá voy a ir al extremo opuesto para que no tengamos y no nos podamos juntar y tener algún problema futuro. ¿Qué sabía Abraham que no sabía Lot? Abraham sabía que a él no le importaba el lugar donde estuviera. La promesa de Dios era firme, él la creía, él la seguía, y donde él estuviera, la tierra en que estuviera, Dios le proveería, le daría lo que necesitaría, y dependía de Dios y no de la tierra, no de los materiales, no del dinero, no de las especies, no del lugar. Su dependencia era Dios, con todos los defectos que tenía. Él dependía de Dios y sabía que Dios le iba a cumplir su promesa. Lot, en cambio, escogió el valle más verde y hermoso que existía en ese momento. A él le pareció, dice, como el huerto del Edén, como el huerto de Jehová. ¿Ya? Porque Jehová hizo el huerto del Edén a su pinta. ¿No le suena parecido a una historia anterior? La llanura del Jordán era abundante en pastos para el ganado y generosa en aguas para cultivar la tierra. Por lo tanto dijo, yo tomo este lugar al tiro. No se demoró mucho en tomarlo. Dijo, no, yo voy a tomar este lugar que era muy lindo, era precioso. Él le hizo caso más a sus sentidos. ¿No es cierto? Y la historia que yo les decía, que tenía podido recordar, ¿te acuerdan que Eva también, cuando Satanás, la serpiente, le mostró lo rico, lo bueno, lo agradable, lo lindo que era el fruto que le prometió y le dio a probar y comió? Él vio algo bueno también aquí. Aquí no había serpiente, pero él dijo, esto es bueno, agradable a los ojos, abundante en fruto, tierra muy fértil, no me va a faltar nada. Y así escogió. Ese escogió hacia el valle, iba hacia el mar muerto, ¿ya? Hacia ese costado, que es donde estaban las ciudades de Sodoma, Gomorra y Zoar. Y él escogió ese camino y dice que no solamente lo escogió por lo verde y bonito, sino que no consideró, porque lo que lo expresa el texto en la Biblia, dice que la gente era contraria a Jehová, que era gente perversa, gente inclinada al mal. Pero él no consideró eso. Quizás pensó que que a él no le iba a afectar, que él no le iba a cambiar, que él tenía suficiente fe, no sé, que podía influenciar a esa gente, no lo sé, pero no lo consideró como un hecho de razón, no espiritual, un hecho razonable. Bueno, obviamente él no corrió, no agarró sus tiendas y se fue a instalar a Sodoma, no, él fue caminando poco a poco, instalando campamentos por el valle hasta llegar a Sodoma. Y cuando llegó ahí, según dice el verso 12, ¿no es cierto? Cuando finalmente ya llegó a Sodoma, habitó en la ciudad. Y entró en Sodoma y se quedó allí e hizo morada allí. Y por varios años se sentaba, dice, en la puerta de la ciudad.
¿Qué hizo Lot? ¿O qué no hizo? No lo sé, podríamos tomarlo en cualquier otro sentido. Lot no tomó una decisión, pero no consultó a Dios, no le pidió consejo a Abraham, no está en el texto, no se debe, ¿ya? Y le hizo caso a sus sentidos. Lo que él vio le pareció bien y lo decidió rapidito. En el 13:12 dice, ¿no es cierto?, que él vio que la tierra era buena y que se iba a ese lugar. Bueno, cuando poco tiempo después que habitaba en Sodoma, estas ciudades sufrieron el ataque de unos reyes extranjeros y tomaron la ciudad y la saquearon. Lot fue hecho prisionero y tuvo que ir a Abraham, el tío, a rescatarlo. A rescatarlo de esa prisión en la que estaba con su familia. Cuando después en el capítulo 19 se relata la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que Jehová Dios dijo, le encubriré yo a mi amigo Abraham, a mi siervo, lo que voy a hacer con esta ciudad, sabiendo que ahí habitaba Lot, por supuesto, y su familia, que era pariente. Y le contó que iba a destruir, que la maldad de este pueblo había subido hasta el cielo, ¿no es cierto? Y él iba a castigar y a destruir estas ciudades. Y de ahí aparece el famoso pasaje donde Abraham le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirás la ciudad? No la destruiré, le decía Dios. Bueno, y ahí le fue negociando, le fue regateando, ¿no es cierto?, hasta que llegó a 10 justos. Y Dios le dijo, si hay 10 justos, no la voy a destruir. Pero no habían 10 justos. No habían 10 hombres por los cuales salvar la ciudad. No había. Entonces, por amor al justo Lot y petición de Abraham, por el corazón de Abraham, Dios le dice a Lot que arranque de esa ciudad en la noche junto con su familia. ¿Ya? Ahora, ¿Lot era un mal hombre? Por supuesto que no. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:7 que Lot era un hombre justo, que Dios libró a este hombre justo de la nefanda conducta de los moradores de la tierra de Sodoma. Era un hombre bueno, no era un hombre malo, pero sabe, tuvo muy malos resultados en su vida. Analicémoslo un poquito. Mira, no tuvo ninguna influencia sobre los sodomitas, o sea, jamás, no sé si no les predicó, no sé si no les habló, no sé si no fue suficientemente claro, y no sé por qué no arrancó de ese lugar. ¿Ya? Pero nunca influenció a los sodomitas con sus pensamientos positivos de justicia. En Génesis 19:9 podemos leer esto. Cuando ellos decían, este extraño que se ha venido a vivir con nosotros, este extranjero, dice, ¿se va a levantar como nuestro juez? O sea, ¿le vamos a hacer caso a este hombre? O sea, los sodomitas no estaban ni ahí con él, no lo tomaron en cuenta. Nunca. No tuvo influencia sobre ellos. Tampoco tuvo sobre sus yernos, ¿no es cierto? Los yernos eran los novios, los prometidos, los esposados con sus hijas, no eran los maridos. Y los trató de llevar con él para que se arrancaran y ellos se burlaron de él. Eso se puede ver en 19:14. A ellos les parecía que estaba bromeando, que no era verdad que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. No se fueron con él, no los convenció. Tampoco sobre su esposa, no la pudo mantener enfocada. ¿Por qué? Porque la esposa tenía que ir en camino de la salvación. No podía mirar atrás a la ciudad. Él y sus hijas arrancaron y no volvieron la vista a nada de lo que tenían atrás. En el 19:26 relata cómo, a pesar de la advertencia de los ángeles que le dijeron que si miraban atrás iban a perecer, iban a convertirse en sal, ella, a espaldas de su marido, se dio media vuelta para mirar cómo Dios destruía la ciudad. Y hay
un lugar ahí, a que yo la otra vez lo estuve mostrando, hay un lugar y una especie como estatua, digamos, hay una figura ahí de piedra que se le llama la figura de la esposa de Lot, la estatua de sal, que está como testimonio de que Dios cumplió su palabra. Tampoco tuvo influencia moral en la vida de sus hijas. Mira, estas terminaron cometiendo incesto. Eso está en Génesis 19 del 31 al 38. Lo pueden leer ustedes. ¿Ya? Porque yo estoy relatando el hecho y la conclusión solamente acá. Lo que está diciendo en este pasaje de la Biblia es que las hijas decidieron, pensando que no iban a tener descendencia, que había muerto todo el mundo, probablemente, ellas no iban a tener descendencia, ni hijos, ni habían conocido varón. Y emborracharon a su padre y tuvieron sexo con él, cometiendo incesto, que es un pecado abominable para Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Ambas hijas quedaron embarazadas y fueron las gestadoras de un pueblo, de dos pueblos. La mayor tuvo a Moab como hijo y la segunda tuvo un hijo que se llama Amón y fue padre de los amonitas. ¿Cuál es el resultado de este pecado, de esta maldad, de esta perversión? Fue que los pueblos enemigos, estos dos pueblos que fueron padres de los moabitas y padres de los amonitas, fueron enemigos de Israel siempre, hasta el día de hoy. Hay descendencia de ellos todavía que está luchando contra Israel. ¿Se dan cuenta de las consecuencias que estoy hablando? La decisión que tomó Lot, no había maldad en su decisión, no había mala intención. Sin embargo, no hizo las cosas como debía, siendo creyente, siendo en el caso de hoy un hijo de Dios. No consideró a Dios en su decisión. Y el resultado de vida fue horrible, horrible. Obviamente que ya a esa altura no le queda más que conformarse con ese resultado. Pero no solamente destruyó su familia, no solamente perdió sus bienes, no solamente perdió su esposa, sino que además generó una cantidad de pueblo enemigo de su pueblo. ¿Se dan cuenta? La trascendencia de una decisión. Podemos ver otro caso de decisiones que como Dios las maneja, no las maneja el hombre. Y eso está en primera de Samuel 16, del 6 al 13. Ahí se relata, no lo quiero leer porque para no extender el texto, lo pueden leer ustedes, pero se relata el hecho de cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel una vez que Dios desechó a Saúl del reinado. ¿Ya? Y el profeta, que era un hombre de Dios, fue a los hijos de Isaí, que es donde lo mandó, a la casa de Isaí, y tenía 7 hijos Isaí, y ahí ustedes pueden ver claramente en el relato que Samuel pensaba que los hijos que tenían un porte, una estatura y una presentación estupenda, él iba a ser el ungido de Dios, y Dios le decía, este no es, este no es, este no es. Y cuando ya nadie creía que había alguien de los hijos de Isaí para ungir, le pregunta Samuel a Isaí, le dice, oye, ¿no tienes ningún otro hijo? Bueno, hay un cabrito chico, le dice, no, yo lo estoy parafraseando aquí. Un cabrito chico que está cuidando las ovejas, lo tengo en el campo, pero ese no tiene por dónde salir para arriba. Y ahí salió la famosa frase, ¿no es cierto? Tráelo, le dice, porque no nos sentaremos a comer hasta que él no venga. Y cuando llegó, Dios le dijo a Samuel, este es úngelo.
Yo estoy hablando de un hombre que tenía una comunión y una comunicación con Dios que era perfecta. Sin embargo, él no pudo escoger y Dios lo dejó que aplicara su propio criterio, pensando que los otros iban a ser rey, no el que no podía ser rey a sus ojos. Y ese escogió Jehová, porque dice que Dios no mira su parecer, sino mira su corazón. Ya claro, Dios decide de una manera distinta a la nuestra. No es nuestro razonamiento, no es nuestra parecer, no es nuestro criterio. Dios tiene una decisión que va más allá de lo que podemos ver. Y esa no la consultamos casi nunca. Otro caso muy claro, nosotros que podemos ver también cómo Dios interviene en las decisiones, se puede ver en el capítulo 7 de Josué. También lo pueden leer completito ahí. Josué venía de conquistar Jericó. Todos se acuerdan de la historia de Jericó. Cómo Dios derribó los muros, una ciudad fortalecida al extremo, nadie la podía atacar. Dios derribó los muros, permitió que entraran, entró el pavor, destruyeron todo lo que había en Jericó. La orden de Dios era: no tomen nada de ahí, nada, porque eso es anatema. La orden de Josué fue clara y evidente para toda la gente que tocó, para todo el pueblo. Tenían que destruirlo todo. ¿Ya? Esto a lo mejor es difícil de entender, ¿ya? Cuando Dios mandaba, decía: destruyan todo, no perdonen nada, ¿no es cierto? Excepto en ese momento. Yo creo que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, no los podemos entender completamente a nuestra capacidad mental, pero podemos confiar en que Él está decidiendo lo mejor. Y Él ordenó: destruyanlo, les doy la ciudad, conquístenla, va a ser territorio para ustedes, pero no tomen nada de ahí. Eran pueblos idólatras y que hacían mucha maldad. Bueno, los hebreos, una vez que salieron de ahí, Josué decidió mandar a investigar a la ciudad de Jai, que se acuerdan donde había habitado originalmente Abraham, donde estaba entre Jai y Betel. Y mandó a que le echaran una miradita, unos espías, para que dijeran cómo podían atacarla. Y los que vinieron dijeron: mira, esto no es ni la tercera parte de lo que fue Jericó. Con 3.000 soldados estamos listos, así que los vamos a destruir y los vamos a conquistar rápidamente. Y mandó 3.000 hombres a combatir y a conquistar a Israel, o sea, a Jai, perdón. Y lo que ocurrió fue una derrota humillante. Entonces, tuvieron que arrancar, murieron 35 soldados, 34 soldados, no me acuerdo bien exacta la cantidad, pero tuvieron que arrancar porque los de Jai les pasaron por encima. Y ellos no podían entender, decían: pero ¿cómo? Si nosotros teníamos todo para ganar, teníamos una capacidad suficiente, teníamos de todo. No, fueron derrotados completamente. Y ahí recién Josué se arrodilló y se rasgó vestidura y dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué con todo esto? ¿Por qué ocurrió esto que ocurrió? Y en Josué 7:10 Jehová le contestó a Josué y le dijo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Arrancarán, quiere decir esto. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El anatema es lo despreciado, lo que Dios desprecia, lo que tiene que apartarse de lo santo. Anatema es aquello que se pierde de lo que es santo y puro. Tiene que apartarse. El anatema es como la apostasía, apostatar. Pero ahí el pueblo tiene que echar afuera, tiene que despreciar a la gente y los bienes que eran consagrados a ídolos ajenos a Jehová. Solo que una vez que Josué recibió la explicación y cumplió el requisito de santificar al pueblo, destruyó el anatema, en eso estaba incluida la familia que pecó, que sabiendo que no,
fueron apedreados, fueron lapidados, ¿no es cierto? Incluso fueron quemadas sus tiendas, sus bienes, todo. Y Dios apartó el mal del pueblo de esta manera. Bueno, tenemos que analizar dos puntos re importantes. A veces nosotros guardamos cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, que son ahí, que son anatema para Dios. Josué tomó una decisión de atacar porque se sintió seguro y no consultó con Dios. ¿Se dan cuenta? Dios no le prohibió, no le dijo, oye, no ataque porque vaya a perder. No, lo dejó. Así tal cual Dios nos deja que hoy día caminemos, tomemos nuestras decisiones y nos apartemos de Él, pero vamos a tener que pagar el precio de la derrota, de la humillación. ¿Cuántos de nosotros hoy día tenemos un mundo de frustración, de humillación, de pérdidas, por no haber hecho las cosas bien, por no haber decidido correctamente? Cuando nos casamos, ¿qué vimos en nuestras parejas? ¿Le preguntamos a Dios? ¿Escuchamos bien su voz? Y si le preguntamos, ¿escuchamos su voz? ¿O nos dejamos de llevar siempre por nuestros impulsos, nuestras emociones, por lo que nos gusta? Siempre afectando la voz de Dios. Muchas veces nosotros actuamos así. Lo vemos sobre seguro, lo vemos bien, lo vemos acá. Y Dios a veces nos ha avisado, oye, no, por ahí no. No, pero es que no puede ser porque esto cuadra acá. Y Dios dijo que... ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios me lo dio, cuando Dios no le dio nada? Así pasó con Josué. Él no decidió este pequeño escaramuza, este pequeño ataque, ¿no es cierto?, con la voluntad de Dios. Y Dios dejó correr, y después que ya pasó, ahí recién Dios, ¡ay! ¿Qué pasó, Señor? Es lo mismo que nos pasa a nosotros ante la desgracia, pues llega la desgracia, ahí sí que doblamos la rodilla y vamos a preguntarle a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de escoger. Por eso es que le digo, ¿qué vimos cuando escogimos pareja, colegio, estudio? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos, qué vemos hoy día cuando escogemos cómo seguir a Dios? Lo que nos conviene, lo que nos agrada. ¿Cuántas veces hoy día tenemos gente que hoy día va a la iglesia porque se siente bien espiritualmente, pero confunde lo social con lo espiritual? Porque tú puedes estar muy bien en la iglesia, puedes tener muchos amigos, hermanos que se aman y oran y tienen el nombre del Señor. ¿Y ese es el objetivo? ¿Esa es la meta? ¿Has crecido en el Señor? ¿Eres una persona más íntegra? ¿Eres una persona que no miente, que no echa garabato, que no habla mal? ¿Eres una persona que tiene una comunión diaria con Dios? Quizás yo no puedo decir que hayan malas intenciones, pero cada vez que nosotros hemos tomado decisiones en el pasado, sin Dios, cada vez que subimos estas decisiones, fuimos poniendo en cada decisión un paso más de nuestra tienda en el camino a Sodoma. Y no vimos ni la maldad que había en la gente, ni vimos los peligros que se nos venían encima, ni vimos el desastre. Siempre fuimos con la mejor voluntad, la mejor ilusión, el mayor interés en tener éxito, pero no lo tuvimos. Decidimos sin Dios, o decidimos influenciados por nuestras emociones y sentimientos, y finalmente vino el fracaso. Hoy ya podemos ver estos fracasos, ya podemos ver resultados de Dios. Las buenas o malas decisiones las podemos analizar con claridad. Ya no estamos influenciados para lo que lo decidimos en el pasado. ¿Qué tienes hoy día? ¿Un buen resultado de vida? ¿O estás conforme con la vida que tienes? Porque puedes tener una vida incompleta, frustrada, pero no te queda más que conformarte. ¿Tienes la vida que planeaste, que soñaste alguna vez?
¿O estás lejos de eso que soñaste? Porque con el tiempo y la frustración nosotros vamos perdiendo nuestros sueños y nos conformamos con la vida que tenemos. Mira, podemos seguir encerrados en el mundo de imposibilidades, conformándonos con lo poco y nada que tenemos, sin arriesgarlo. Pero ¿sabes qué? Todos los días podemos empezar una nueva vida si Dios está en nosotros. Nosotros podemos cambiar esto, cambiar el estilo de vida, empezando a cambiar la forma de cómo decidimos. Por eso que hoy día te invito, por favor, piénsalo. Tienes que hoy día tomar una decisión. Tú que estás escuchando esto, toma una decisión importante. Aprende y decide cómo vas a decidir en el futuro. Yo sé que es un juego de palabras, pero ¿vas a seguir decidiendo en tu vida como decidía Lot o como lo hizo Abraham? Él era un hombre lleno de lleno de imperfecciones, pero solo confiaba en Dios. Y Dios lo premió por eso. Entonces, yo creo que hoy día tomes una decisión, que este mensaje no pase solo de tu mente, sino que llegue a tu corazón y diga, ¿sabes qué? Yo puedo cambiar mi vida. Tú decidiste un viaje, cambiar de ciudad, le preguntaste a Dios. Entonces mucha gente me dice, sí, yo le he preguntado, yo le he orado, yo siento que tengo paz en mi corazón, así que lo voy a hacer. Y no ha considerado todos los pasos, todos los tiempos, todo lo que se requiere para tener una buena decisión. Yo creé este siguiente acróstico, ¿ya? La palabra óleo, porque óleo es santidad, óleo es unción de santidad. Así que cuando te acuerdas del óleo, acuérdate de estos pasitos que yo creo que te van a servir y te van a ayudar en el futuro a tomar decisiones correctas con Dios. Primero, tienes que orar. Orar siempre pidiéndole a Dios que manifieste su voluntad en tu decisión. Pero no decidas si no has recibido respuesta. Por eso que te decía, mucha gente dice, no, si yo he orado, tengo paz en mi corazón. Pero ¿sabes qué? No es suficiente. Tú tienes que exigirle o pedirle una respuesta a Dios. No exigirle, porque ¿quién le exige a Dios? Pero pedirle una respuesta. ¿Ya? El concepto de la exigencia que te estoy diciendo es que no me muevo hasta que Dios no me responda. Dice, yo, como decía Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas, le decía al ángel, ¿no es cierto? Cuando tuvo una lucha con el ángel. Yo te digo lo mismo, Señor, no quiero hacer nada si tú no me dices, si no tengo respuesta tuya, no me voy a mover. ¿Y cómo vas a recibir esa respuesta? Primero leyendo la Biblia. Esa es palabra viva. No es una cosa que pasó para el pasado. No, ¿sabes? La Biblia te habla a través de la forma, como está hablando ahora con esto. En este minuto estamos hablando a través de la Biblia, a través de la palabra, diciéndote, oye, esto se hace así, se hace acá. Y si llega a tu corazón, si esto que tú estás leyendo, si tú tomas el hábito de leerla todos los días, Dios te va a hablar al corazón a través de la palabra. Cuando la palabra llega a tu corazón, entiende que Dios te está hablando. Pero no te vayas con el concepto intelectual solamente de lo que entendiste. Hay un mensaje personal de Dios a través de su palabra. Por eso que la segunda palabra del acróstico es leer la Biblia. La tercera es escuchar. ¿Qué tienes que escuchar? Varias cosas. Yo digo, escuchar el corazón cuando Dios te está hablando a través de la Biblia. No escuches tu corazón en las cosas emocionales y sentimentales. Escucha tu corazón en la Biblia. Se va a conectar, mira, en esa parte se va a conectar tu corazón con la razón. De una manera perfecta. Cuando estás leyendo la Biblia. Cuando escuchas la palabra, cuando escuchas el consejo, anda, acude a un pastor, a un hermano que tengas confianza, que sea maduro en la fe, para que te ayude a aclarar tus dudas. ¿Ya? Confía en que vas a buscar un hermano mayor. A veces pero también cuando yo tengo que escuchar el consejo de un pastor, tengo que pedirle primero que Dios me confirme a quién le tengo que confiar, con quién puedo consultar. No es cualquier persona, ¿eh? Cuidado. Porque puede haber hermanos que parecen muy espirituales, pero finalmente van a ser
piedra de tropiezo para tu vida. Entonces lo que te pido es que le pidas a Dios también, que te muestre con quién hablar. O Dios te va a mandar a alguien, dile, Señor, mándame a alguien. La última palabra del acróstico, la última letra es observar. ¿Qué vas a observar? Todas las cosas, las circunstancias que te rodean. Cuando te ocurren cosas que de repente te sorprenden, puedes entender y analizar en base a todo lo que estás orando, leyendo y escuchando, que las circunstancias son uno de los medios que Dios también obra. O te manda un hermano, o te manda una persona. ¿Cuántas veces hay gente que no teniendo que comer le ha mandado personas para que le provean el alimento? Yo viví una experiencia muy linda hace años atrás. No una, varias. Cuando uno se pone en el camino de Dios, Dios te usa para poder ayudar a otros. Y tú puedes llegar. Entonces, cuando tú mantienes este acróstico vigente, orar, leer la Biblia, escuchar el consejo y observar las circunstancias, entonces en ese minuto tú puedes entender que si se juntan estas cosas y todo esto trae paz a tu corazón y seguridad de que estás tomando una decisión correcta, fantástico, ahí estás en el camino correcto. Tienes que tener paciencia, tienes que tener tiempo. Dios no es café instantáneo, no es echarle el agua y tomárselo. Mira, ¿cómo tomó las decisiones Lot? Quizás tú digas estado al revés, pero lo importante es que lo entendamos. Él se apuró en tomar su decisión. Él se dejó llevar por su sentido. ¿Se das cuenta? Entonces, si tú sientes estas cosas, si además sientes que no puedes cambiar el entorno que te rodea, que es imposible cambiar todas las cosas, que te cuesta recibir y aplicar los consejos sabios de un hombre cristiano porque van en contra de tus intereses personales, porque tú eres suficientemente grande, eres suficientemente madura, porque eres tú suficientemente independiente, no sé. Pero todas esas características te van a costar, te van a ser enemigos para tomar decisiones correctas. Así un poco lo hacía Lot. Por eso terminó como terminó. Yo no digo que tú vas a terminar igual ni que estés en ninguna condición, puede ser, no lo sé. Pero sí te puedo decir algo. Que estas cosas que te digo acá son parte normal de una persona natural que no conoce a Dios y hace así en sus decisiones. Cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos y emociones, cuando aceptamos consejos de la gente del mundo, cuando hacemos una oración débil a Dios sin esperar respuesta, cuando solo vivimos una vida religiosa apegada a nuestros criterios carnales o sociales, entonces, cuando estamos haciendo todas estas cosas que yo te menciono ahí, quiere decir que estás poniendo tus tiendas en camino a Sodoma. Y tu decisión final va a traerte una consecuencia en el futuro. Puede ser catastrófica, mala, deficiente o insuficiente. Pero el precio lo estamos pagando hoy día. Y no lo pagamos solo nosotros, lo pagan nuestros hijos. ¿Yo estoy viviendo la vida que tenía planificada? No. Quiero que lo tomes en cuenta. Analices tu pasado. Lo compares con esto. Y empiezas a cambiar hoy día. Porque si no estás viviendo la vida que Dios quiere para ti, si como dice la pregunta, ¿y estás viviendo la vida que Dios quiere para ti? Si no la estás viviendo, no vas a tener buenas decisiones. No importa la tierra en que estés. No importa la ciudad en donde vivas. No importa el lujo, no importa los bienes materiales. Importa que Dios esté en tu vida y tú estés en la vida de Dios haciendo su voluntad, no la tuya. Si tú estás en esa posición, Él será tu abrigo, tu protección, tu dirección, tu guía, tu sostén, todo, sin importar lo que pase. Por eso es que nosotros no tenemos miedo del coronavirus ni lo que venga. No tenemos temor, de verdad. De hecho, anhelamos que Dios haga sus cosas en nuestras vidas. Yo te invito a pensar en esto, te invito a recapacitar, te invito a que tomes un momento ahora y ores y pide a Dios que te guíe a cambiar tu forma de decidir. Déjame orar por ti un minuto.
para que esto pueda ser realmente de valor en tu vida. Padre, te doy tantas gracias por la vida de aquellos que están escuchando este mensaje. Yo te pido que esta palabra tenga sentido y valor más allá de lo intelectual, más allá del conocimiento racional, que todo esto llegue al corazón de las personas, que aprendan a decidir bien, que cambien el entorno de su vida actual, porque todavía queda vida, Señor, que ofrecer para ti. Sabemos, Dios, que todas las cosas vienen a bien a los que son de Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien. Esto a los que son llamados. A los que son llamados. Padre, llama a las personas que están escuchando este mensaje. Provéeles de seguridad en lo que están escuchando. Y dales tu protección, tu amor y tu guía. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente. Amén. Si este mensaje tuvo algún sentido para tu vida, hermano querido, oyente, compártelo. Escríbenos. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube y no necesitas nada más que hablarnos. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa semana para compartir en tu familia.